Los periodistas. Doctor don Fidencio Aguilar Víquez, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Jesús Manuel. Pues aquí estamos a la orden. ¿Cómo ves? ¿De qué quieres? ¿De qué tema? ¿El Papa, el odio, la venganza, la viruela, el Zika, el feminicidio? El futuro, los retos, ¿no?, que tenemos como sociedad. Me parece que Hijo, cuántas cosas todos están pasando, estos son ¿verdad? síntomas de que necesitamos recomponer la sociedad, ¿no? Me parece que ¿Está descompuesta? hay muchos elementos que, si no los atendemos generacionalmente ahora, posteriormente pueden volverse graves, ¿no? Desde los espacios familiares, los espacios sociales. Me parece que el tema de la violencia, la corrupción, la impunidad, son temas que no hay que mirar como algo normal, como algo que ya está. Creo que hay que corregirlo desde las diversas instancias, no solo del poder público, sino también de la educación en la familia, en la escuela, en las universidades, en los ámbitos de trabajo. Yo creo que todo esto ha permeado los diversos ámbitos, ¿no? Al grado que llegamos a ser una sociedad que ya no confía en sí misma. Murió estos días Humberto Eco, hace unos días. Ajá, el filósofo italiano. Una gente polémica, ¿no? Lingüista, un semiótico, experto en la semiótica, filósofo. Una gente que hizo novelas interesantísimas que son difíciles de leer, que dieron mucho que decir, que presentaron al lector y a los críticos un escenario de la vida totalmente desconocido por muchos, como el péndulo de Foucault, por ejemplo, ¿no? Que luego tuvo que salir un diccionario, un anexo para poder entender el libro. Sí, pero reenfoca Foucault, nuevas lecturas, sí, nueva hermenéutica, es todo ¿no? un rollo tremendo. El cementerio de Praga, que lo comentamos hace algún tiempo tú y yo, el último que fue Cero, y bueno, una cantidad de aportaciones interesantísimas, fue un maestro, etcétera, pero fue un crítico de la televisión, fue un crítico de la masificación, sí, y fue un crítico del Twitter y de las redes sociales, porque decía en una entrevista a un diario italiano, decía que el Twitter o el Face o el términos generales de las redes era algo que era una legión de los imbéciles, decía, se le da derecho, sí, a escribir cualquier cosa al nivel de un premio Nobel de literatura. Es muy fuerte. Sí, a mí me parece que en buena medida tiene razón. Sí, porque cualquier comentario, fundado o infundado, claro, está allí, pero ¿no? Mira, claro que tiene razón. El tema es que el Twitter no es malo en sí mismo. Ahora sí que voy a hablar como dijera las encíclicas que han abordado los más media, ¿no? Uh-huh. Los medios no son malos. El problema o lo malo está en quién los usa y cómo los usa. Pero en el caso el caso del Twitter, la generación de bots, todos los expertos en estas cosas son muy útiles, sin duda. ¿Cómo se usan para afectar, para denostar, para deshacer, para las campañas negras de los políticos? En esa parte, los medios ya no son medios solamente. O sea, los medios ya son filtros. Pero las redes no son medios. No, pero son redes sociales. Digamos, son medios comunicativos, son instrumentos de mensaje. Y ¿no? De campañas, de brandings, Pero todo eso justamente los hace que no solo sean medios, sino que realmente tengan un tamiz de filtración, con lo cual se puede hacer todo esto. Ahora, se puede hacer una campaña desde los medios. Tú no estás en Twitter. No tengo cuenta de Twitter. Pero un día métete nada más a leer lo que otros escriben. Que hay gente que escribe 50, 100 tweets diarios, hay gente que escribe 2 o 3, hay gente que retuitea todo, hay gente que sigue a 500,000, bueno, no creo que tantos, hay gente que yo sigo a 40 o 50 y tengo
2,000 seguidores o algo así, pero, o sea, empiezas a ver fenómenos, ¿no? Hay gente que tiene muchísimos seguidores, hay gente que se refritea notas de una cosa, de otra y las pone como suyas, hay quien inventa, hay quien hace una campaña de denostación, hay quien se burla, hay quien critica todo, o sea, esa de parte todo, de diríamos. todo. Pero hay un detalle curioso, no todos saben escribir, no todos saben usar la palabra, no todos saben construir ideas, no todos tienen la experiencia de haber escrito gramaticalmente algo. Las faltas de ortografía afloran. Ya no la puntuación, que en el Twitter casi no se manejan puntos y comas porque es un espacio más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuántos caracteres usas. Pero esa construcción te habla de lo que está pasando en la manera de pensar de las personas. Diríamos que la sintaxis refleja toda una antropología. Toda una antropología. Y toda una situación sociohistórica. Eso es. Un maestro de comunicación me decía no hace mucho que había llegado tarde a una cita porque se había quedado a discutir con los alumnos porque los había reprobado prácticamente a todos. Y que pues todo el mundo estaba molesto por razones obvias, pero que las calificaciones no eran de 5, de 4, no, eran de -1, -5, -4. O sea, les quitó puntos. ¿Por qué? Porque les advirtió que por cada falta de ortografía les iba a restar medio punto. Entonces resulta que el común denominador del salón es que no tienen gramática, no saben. Y alguien que estudia comunicación, lo primero que tiene que saber manejar es el idioma. Sí. Es un elemento fundamental, ¿no? Mira, yo siento que no hay que escandalizarse por la dinámica del lenguaje. El lenguaje está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí lo curioso más bien es la dinámica de la sintaxis, o sea, lo que refleja una sintaxis en la cual se vuelve incapaz de darle sentido a los usos lingüísticos. O sea, la construcción del pensamiento Así es. pasa por la construcción de la construcción de la idea pasa por el raciocinio, por la lógica, Y la por expresión gramatical. Sí, hay una relación total entre Entonces, esos elementos. Lo que hay en el pensamiento, al final tiene una traducción en el texto, ¿no? Ajá. Y los textos que nosotros vemos, como decía Humberto Eco, los vemos con una connotación que realmente iguala lo que no debe ser igual. Ese es el problema. Pero también tiene un lado positivo. El lado positivo Te es... permite conocer lo que antes era oculto, Sí. y para unos cuantos. Te transparenta muchas cosas, Te sin duda, transparenta. y orienta o reorienta las decantaciones de lo que puede ser una opinión. A mí me parece que esa es la parte positiva. Pero también es cierto que quienes se han introducido y han sabido manejar estos medios de comunicación y estas redes sociales, con una connotación particular diversa de los medios tradicionales, ¿no? Que es esto, una dinámica en la que todo está cambiando, ¿no? Tú quieres enterarte de si hay tráfico, a lo mejor te metes a Twitter y puedes preguntar, ¿no? Y obtener el dato, ¿no? Yo creo que allí ese es el Bueno, pero el fíjate, gran avance. va más allá todavía. Porque esto que yo cito de los tweets de las redes de Eco, y esto tiene que ver con la parte inicial de tu reflexión de hoy. Esto de lo que está pasando con la sociedad y lo que tenemos que hacer para detener, para cambiar, para provocar los cambios necesarios para que tengamos una sociedad más sana, más vivible, porque las cosas están muy mal por la violencia, por el narcotráfico, por el odio, por la vanidad, por simplemente la envidia, por la los indiferencia asesinatos, de no querer hacer algo la mejor, pobreza, ¿no? la gran diferencia de las clases sociales, etcétera, 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 etcétera. Todo esto tiene que ver con el yo, con la persona, Sí. como sujeto, no sé cómo llamarlo, sine qua non, para que se entienda, para integrar una sociedad. Si no hay sujetos, no hay sociedad. Y si no se reconoce la subjetividad social, Entonces no funciona el asunto. Así es. Y entramos en un caos, en la decadencia de la humanidad. Si tú empezaras a cambiar a la sociedad a través de la generación de las ideas, enseñando a leer y escribir a las personas, como sucedió en la Edad Media, cuando los ilustrados después triunfan, es porque son los que sabían leer y escribir. O sea,
no sabemos leer, cuánto leemos, qué leemos, pero tampoco sabemos escribir, pero nos aventuramos a opinar. ¿Cómo ves eso? Mira, yo No lo estoy muy desfasado. No, está bien. A mí me parece que es un desafío, ¿no?, a todos aquellos que nos dedicamos a las ideas. Es un desafío. A los humanistas. A las humanidades, ¿no? Creo que este desafío tiene que ver con comunicación, con ideas, con concepciones, visión del mundo. A mí me parece que no estamos teniendo una visión del mundo global, que más bien nuestras visiones son más reducidas, parciales, más parciales, porque además no tenemos esa interlocución con otros, ¿no? Los otros o nos son enteramente ajenos, o nada más damos el like, ¿no?, la adhesión a opiniones políticamente correctas, pero sin una cribación, sin una reflexión, y seguimos, por así decirlo, la opinión dominante, ¿no? O sea, ya no discutimos, nada más nos adherimos, masa, ¿no?, en ese sentido. Sí. Todos los seguidores, no hay un discurso que justifique una incorporación, ¿no? Es una mera adhesión a la opinión dominante. Sí, casi como una moda, ¿verdad? Así es, ¿no? Y creo que eso genera dogmatismos también, porque cuando no cribas, cuando no reflexionas eso que tú recibes, cuando no lo haces tuyo en términos de simbolismo, de significado, de pensamiento, la verdad es que generas dogmatismos, y dogmatismos tremendos. Pero después eso, la opinión... Perdóname, los dogmatismos pueden ser buenos o malos en ese sentido. No, pero en este caso, diríamos, un dogmatismo, a final de cuentas, al prescindir del pensamiento, es un dogmatismo equívoco. Entonces eso no es utópico, no es es un silogismo mal construido, vamos. Diríamos, hay dogmatismos violentos, ajá, pero el dogmatismo de suyo, ¿no?, es una adhesión indebida. O sea, te adhieres como si tú lo comprendieras, sí, pero no lo estás comprendiendo. Cuando tú, a lo mejor cuando eras estudiante no, pero cuando tú lees por ahí a alguien que critica a otro de allá de la época de los cristeros, o de la época de la revolución pues francesa, el liberal, el jacobino, el masón, le llamaba al otro dogmático. Sí. Pero era en el sentido de que esa persona, que era cristiana, que era católica, defendía los dogmas de fe, que son el sustento de una serie de preceptos religiosos que se contienen en el credo, precisamente, para no ir muy lejos, ¿no? El que lea el credo, ahí están los dogmas de fe, ¿correcto? Pero llevado el calificativo dogmático al asunto político, se refiere al reaccionario, al que no cambia, sí, al que se cierra a todo cambio, ¿no? Sí. ¿Sí es correcto? Yo creo que tiene una connotación política, pero aquí la connotación de lo dogmático más bien es que no está usando adecuadamente su razón, que adhiere su razón a algo que debería haber reflexionado, asimilado, criticado inclusive para adherirse, y no lo está haciendo. Oye, y todo eso pasa por los símbolos, pasa por la simbología, por la semiótica, y pasa por la definición de las palabras. Tú puedes empezar a construir ¿A qué le llamamos esto? ¿A qué le llamamos lo otro? ¿No? Puedes empezar a construir una sociedad con las palabras. Si todos entendemos el mismo significado de esas palabras. Y si vas dando connotaciones a esas palabras, es decir... O sea, la semántica es importantísima. Radicalmente. De hecho, el ser humano, como ser humano, da ese paso importante y trascendente de la condición salvaje, del pensamiento salvaje, al pensamiento civilizado por la palabra, en este caso diríamos por la sintaxis, ¿no? Cuando brota la palabra, brota la humanización. Qué importante esto que estás diciendo. Por eso los niños, cuando aprenden y balbucean sus primeras palabras, ahí está el conocimiento. Hay un primer acercamiento al conocimiento y a la realidad. Por eso sería o es un derecho de todo ser humano, haya nacido
donde haya nacido, como haya nacido, en qué condiciones socioeconómicas, el acceso al conocimiento. Sí, es un derecho, universal. Así es, en ese sentido, por la dignidad humana, ¿no? Pero eso se va construyendo, insisto, por las palabras. ¿Cómo empiezan las sociedades primitivas, ¿no?, que se empezaron a reunir, por ejemplo, en torno al fuego, ¿no?, para comer? Hubo un momento en que empezaron a contar historias. Y estas referencias se fueron simbolizando. Hay un libro que te recomiendo, no sé si lo hay en México, pero si lo encuentras, Cocinar hizo al hombre. Que tiene, o sea, tiene que ver con esto que estás diciendo, la construcción de la sociedad parte a raíz del descubrimiento del fuego y el empleo del fuego para transformar los alimentos. Eso hace que la gente se reúna en torno del fuego, posteriormente de una mesa. Entonces, esas reuniones comenzaron a volverse humanas, se fueron humanizando, ¿no?, cuando en esas reuniones, además de comer, se platicaba. Tú lo has visto, o sea, bueno, yo extraño mucho eso, lo extraño mucho, la sobremesa, ¿no? Las historias de la familia. No, y en lo que ¿quién vas era comiendo, el tío fulano? Oye, ¿por qué a la tía ¿no?, Sutana nunca la conocimos y vivía en Puebla? ¿No? Y te contaban por qué, ¿no? Había un pecadillo ahí. Y por eso quienes preparaban y disponían, hasta la fecha quienes lo hacen, disponen la mesa, ¿no?, y el platillo tiene que ser perfecto y tiene que tener los condimentos precisos. Que es todo eso, la impronta que deja en tu paladar la cocina de tu madre, diríamos, o de tu abuela. Para que los comensales no tengan otra cosa más que platicar, ¿no?, discutir, ¿no?, y la palabra entonces humaniza, ¿no? Estas historias que eran contadas y que después se fueron simbolizando son los que le dan visión del mundo a los individuos. Y es el primer instrumento para socializar, tener una visión. Oye, es una gran responsabilidad, por eso, como aparece por ahí en algunos cartelillos colgados en las carnicerías, no sé por qué en las carnicerías, pero yo ahí los veía mucho, donde decían: conecte la lengua al cerebro antes de hablar. Sí. En boca cerrada no entran moscas. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Sí. Todo esto tiene que ver con la palabra. Y desde luego también el silencio, porque somos como seres dialécticos. El silencio también habla, ¿no? El silencio también es necesario y también te humaniza, ¿no? La interiorización. La interiorización. Porque la palabra es una palabra que comunica y una palabra que te adentra en ti mismo, te comunica contigo mismo, el diálogo interior. Que ahí puedes meterle el tema del verbo. El verbo. ¿No? Y luego el asunto del verbo se hizo carne, porque también el verbo no nada más es abstracción. No. El verbo se hizo carne tiene que ver con la comida también, ¿no? El problema es cuando los individuos no tienen acceso a esto, ¿no? Y entonces le quitas parte de su humanidad, ¿no? Le lastimas y en lugar su de que le cultives la afición y el estudio de la palabra, lo masificas con la televisión. Ahora, lo masificas con todo lo que... Incluso con estas redes, ¿no? Sí, claro. Pero es preferible... Sí, porque no son la panacea las redes. No hay que verlas así. Es preferible que ocurra eso a que no ocurra, ¿no? O sea, no importa que la opinión no sea una opinión calificada. Creo que lo primero es tener voz, ¿no? Y eso creo es el aspecto positivo de todos estos espacios virtuales que se han abierto. La voz es importante, es relevante. En esas reuniones en torno al fuego, el hablar, claro, siempre escuchar se aprende más, ¿no? Francisco, cuando viene aquí, dice la escuchoterapia, ¿no? Porque siempre aprende uno más, pero también hablar, manifestarse. ¿Y cómo ves que el Papa citó a Octavio Paz? No, a mí ¿Qué te pareció eso? A mí... Tú que eres un gran estudioso de Paz. Me encantó porque significa que fue sensible, no nada más a atender
o a ver o a enunciar las problemáticas del país, que yo me parece que eso Fundamental, lo hizo, fundamental. sino que además tomó una referencia intelectual, cultural, como para decir, aquí hay una referencia con la cual podemos establecer una interlocución y que ustedes los mexicanos lo tienen. El problema es que no lo conocemos muy poco, No lo hemos leído. ni siquiera en las universidades. Y a mí me parece que eso es terrible. Pero ¿Cómo les habrá caído a los críticos de Paz que el Papa usara palabras de Octavio Paz para intercomunicar, para... La crítica a Paz siempre ha sido crítica política, no ha sido crítica intelectual. Pero él lo usó en los dos sentidos, me parece. No, bueno, él se quejaba, bueno. No, el Papa Francisco sí. me parece que lo usa en los dos sentidos, Sí, ¿no? sí. Por un lado, Como que quiso buscar punto alguien de que fuera convergencia. amalgama, Sí, alguien sí. que fuera puente de plata, ¿no? y el poema seleccionado. Sí. O sea, el poema seleccionado es un poema de gran y profunda humanización, ¿no? Soy hombre, duro poco. Con esas palabras prácticamente está simbrando, ¿no? Y está retomando un personaje como Octavio Paz, que la verdad es una mina de oro, ¿no? En términos intelectuales, en términos poéticos, ¿no? Y en términos simbólicos. Esto que estamos diciendo de la sintaxis, Claro, simbólico. nos ayuda, Claro. ¿no? Justamente a lograr una Nos hemos alejado del simbolismo también. gramática de la libertad, gramática de la dignidad humana y gramática de la solidaridad. Hemos sido poco solidarios y por eso los grandes problemas nos están asaltando por todos lados. Si comenzamos con esta gramática inicial, gramática de la libertad... Hay un tango que ¿no? se escribió allá por 1900 de José Santos Discépolo que al mundo le falta un tornillo. Disparen al mundo, me quiero bajar. Fíjate, ¿no? lo que significa, ¿no? Por un tornillo. No, bueno, ¿no? en el sentido de que están locos todos. Sí, Ves que cuando te refieres a un loco es que le falta un tornillo, ¿no? Es una manera de decirle a alguien loco. Paren al mundo, me quiero bajar. En relación a la fuerza de la palabra y a la necesidad urgente que tenemos de entrar en la palabra, en su conocimiento, en su expresión, en su estudio, para cambiar a la sociedad. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los políticos en sus mensajes? Mira, los políticos... No pueden improvisar, tienen que leer. Así es. Tienen que construir la idea en blanco y negro para revisarla y volverla a revisar y leerla Y tal mira, cual para que se comprenda el sentido, ¿no? Tienen que incorporarse también a la gramática de un pueblo. Es curioso, el Papa vino y en todas las referencias habló del pueblo mexicano. Sí se refirió, bueno, se dirigió a los políticos, pero con la alusión al pueblo mexicano. Habló del bien común, cosa que en términos políticos no se ha... ¿Quién hablaba del bien común? Pues los panistas lo usaban Bueno, como pero me lema de campaña. pero me refiero en el sentido... Pero a juzgar por los panistas que gobiernan aquí, pues el bien es personal, no es común. Y además dijo, cuando se empieza a hacer una política de unos cuantos, política de grupo... Sí, cuando se privilegia a unos cuantos, se genera el campo de cultivo, el escenario, para la corrupción, la impunidad. Exacto. Y la injusticia. Exacto. ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Qué los fuerte. que estaban allí, ¿no? Y todavía le aplaudieron, yo creo que ni le entendieron, man. No, yo creo que sí, espero que sí. Esperemos pues que cambien, ahí estaban todos los involucrados, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, porque eran los políticos y los patrocinadores de los políticos, Sí. O sea, los socios de los negocios la de los políticos. Y la también, intelectualidad. Y yo creo que esa alusión a Octavio Paz, de veras que a mí en lo personal me gustó mucho, me gratificó, ¿no? Porque creo que eso muestra que hay un Papa que conoce, que sabe, que entiende dónde puede estar o pudiera estar y que ha la leído, solución. ¿no? Y Que ha leído. A mí me parece que ese poema de hermandad
lo toma para dar un sentido a la esperanza del pueblo mexicano. En este momento alguien nos deletrea, que es con lo que termina el poema, ¿no? Y que Octavio Paz... ¿Y el poema se llama cómo? Hermandad. Hermandad. Forma parte de una colección de poemas, ¿no? De Libertad bajo palabra. Pero es un poema chiquito, ¿no? Son 6 o 7 versos. Qué fuerza, libertad bajo palabra. Sí, La firma no era necesaria, ¿no? O los negocios. así es. Te doy mi palabra. Así está el asunto. Eso quiere decir que está comprometida La verdadera mi libertad y mi libertad con lo que estoy diciendo. La verdadera libertad brota de ahí, de la palabra. Que si yo te digo, justamente te lo digo porque tengo todas las condiciones y la libertad para establecerlo. Caray, qué bueno que no traías tema. No, Que ha salido muy padre No, esta pero me parece reflexión que es un sobre la desafío palabra. y es un reto. Es un Tú como comunicador y que ya tienes muchos años te habrás dado cuenta, ¿no? Y siempre cuando nos entrevistas puntualizas, ¿no? Y también provocas y haces que uno corrija y eso está bien. Me parece que la entrevista tiene su encanto en esa particularidad de cómo el tema va discurriendo, ¿no? A lo mejor uno trae tema y es como el río, pero si no hay cauce, no hay río, Ah, interesante. ¿no? Creo que has dicho todo. Ya no le podemos agregar nada. No, por eso es interesante este tipo de reflexiones, de discusiones y también de desafíos. Yo creo que todos podemos colaborar, nadie puede quedar excluido, como lo dijo también el Papa ahí en la Basílica, ¿no? Haciendo alusión a este mensaje de la Virgen a Juan Diego, ¿no? Pero bueno, es un buen desafío, un gran desafío, y los problemas tenemos que irlos resolviendo así. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Jesús Manuel, gracias a ti. Una reflexión muy grata y muy interesante. Pero creo que aquí el mérito Es del Papa. No, Es el bueno, Papa. digamos, tomamos la alusión, pero me refiero de cómo hace el chispazo, así Bueno, como cuando bueno. aquellos hombres primitivos Es que nos descubrieron haces- el fuego. Nos cómo haces brota el pensar, chispazo, nos haces ¿no? pensar, pues eso es padre. Pero la pregunta es Eso, fundamental, ¿no? bueno, yo la pensé durante 6 años. Gracias, doctor. Jesús Manuel. Mucha suerte. Por aquí nos vemos. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Los periodistas.